Wow, qué tiempo tremendo en adoración. Bueno, esta mañana vamos a continuar la serie El Camino del Discípulo. La semana pasada comenzamos solamente examinando el primer llamado que hizo Jesús a sus discípulos que lo siguieran. Así que aprendimos lo que es ser un discípulo, cómo parece, cómo se ve ser un discípulo. Y el día de hoy vamos a comenzar a ver durante las próximas 5 semanas las disposiciones de un discípulo, los atributos de un discípulo. Y lo importante es porque los atributos, porque si nosotros vemos estas 5 atributos, no quiero que tú dejes esta serie pensando que ser un discípulo se trata de hacer cosas, sino que esta serie te va a enseñar que ser un discípulo de Cristo no es lo que hacemos por Cristo, sino lo que nos convertimos por Jesús. Así que a veces pensamos que tenemos que hacer muchas cosas por Jesús, pero nos damos cuenta que lo que nosotros nos convertimos por Cristo, por su obra que ha Cristo en nosotros. Y por eso es que por el poder del Espíritu Santo, Dios nos convierte en una nueva criatura y transforma nuestros corazones. Y este es el tipo de discípulo que queremos hacer. Con los ojos arriba, rodillas abajo, Biblia abierta, conectados y enviados afuera, tipo de discípulos. Esos son los 5 atributos que se están desarrollando en nuestra vida, de cómo vamos a ser unos discípulos verdaderos de Cristo. Y así es como nosotros vamos a llenar nuestra misión, que es conectando gente con Cristo y su vida siempre restauradora, donde vivamos, trabajamos y jugamos. Y esta mañana quiero que tomes tu Biblia en Mateo 4 y quiero que veas la primera disposición o atributo, que es ojos arriba. ¿Y qué significa ojos arriba? Es un discípulo que siempre está enfocado en el reino. Todo lo que hacemos en nuestra vida está enfocado para mirar al reino de los cielos. Déjame ilustrar esto. Ahora que hablamos de esto de ojos enfocados, hace un par de años, estuve en un campamento de básquetbol y una de las cosas que vi es que uno de los deportistas tienen lo que se llama ojos tranquilos o descansados, y son atletas que están más allá del averaje de los normales, y siempre habla de fútbol, de golf, de básquet, de tenis, y lo que nos muestra ese estudio, para lo que mientras el atleta o el deportista regular demora mucho para ver el punto de la canasta, los deportistas de alto responsabilidad y de alto desarrollo tienen una habilidad de enfocarse rápido en la meta, y es como si fueran como unos lentes que se enfocan rápidamente en el objetivo, en la meta, y por eso son los mejores deportistas. Y dice que los superatletas que estoy hablando, dice que se enfocan mucho más rápido, que se enfocan y eso incrementa su habilidad para poder enfocarse, y por eso personas como Stephen Curry son los grandes atletas, porque se enfocan rápido en la meta. Y eso es lo que estamos hablando, que nosotros nos podamos enfocar arriba, los ojos arriba, siempre enfocados en las realidades del reino. Que nosotros seamos diseñados para poder enfocarnos rápidamente en Cristo, y todas las cosas y las distracciones del mundo nosotros podamos estar pasando en nuestra vida, pero Jesús nos captura nuestra atención, y nosotros nos enfocamos en Él supremamente rápido. Y eso es lo que vamos a descubrir en esta mañana. Así que Mateo 4:17 dice, si estás ahí, la Biblia es verdad. Y eso es lo que dice. Desde ese momento Jesús comenzó a predicar diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos
está cerca. Y este primer versículo está con mucho poder, porque el primer mensaje que Jesús dio en su mensaje aquí en la tierra fue, o sea, el principio de la vida cristiana. Aquí se dice, este fue su primer mensaje que él predicó. Desde ese momento, al principio, está hablando del ministerio de Juan el Bautista, el primo de Jesús, y él vino antes de Jesús, y eso fue lo que él hizo. Y él predicó y enseñó a la gente que el Mesías iba a venir. Así que arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca, está por venir, está casi aquí. Y Juan está predicando eso, está preparando el camino y básicamente está preparando el camino. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Y de repente, dice en la escritura, Juan fue arrestado y se acabó su ministerio. Y desde ese momento, el ministerio de Jesús comenzó a crecer. Y fue casi idéntico, pero hubo alguna diferencia. Y Jesús no comenzó a decir el reino de los cielos está cerca, sino que comenzó a decir, el reino de los cielos ya está aquí. Básicamente diciendo lo que decía Juan, soy yo. Ya el reino de los cielos llegó. Y este es el concepto, el reino de los cielos o el reino de Dios son palabras intercambiables. Y yo quiero hablar sobre el reino. Cuando nosotros entendemos el reino, cuando no entendemos la idea del reino, nos perdemos toda la idea de un discípulo. Bueno, ¿qué es el reino? El reino, literalmente, puede ser definido como es la esfera o el reinado donde un rey reina o gobierna. Si tú piensas históricamente, nosotros antes teníamos reyes y ese tipo de estructura gubernamental. Así que, si tú pensabas en eso, todo el territorio donde el rey gobernaba, ese era el reino. Ese era el lugar donde él dominaba, donde reinaba. Y eso es lo que dice. Arrepiéntanse, decía Jesús, porque el reino de Dios, que reina Dios y su autoridad, y la autoridad de Dios viene a la tierra. Dios está haciendo un espacio aquí en la tierra donde Él va a reinar y a gobernar sobre la creación y sobre la humanidad. Y esto es importante porque el cumplimiento de algo que Dios prometió cientos de años antes. Si miramos un poquitico atrás, vamos un poquitico al reino, al Génesis 1, ¿qué tenemos? El relato de la creación. Y la creación el relato de Génesis comienza con un lugar llamado Edén, ¿verdad? Y el Señor creó este lugar tan hermoso. Y el enfoque de esto era que Dios creó este lugar y el centro de esto fue la humanidad. Y fuimos creados a la imagen y a semejanza de Dios. Y nosotros fuimos creados para tener una relación personal con Dios. Entonces Dios, y en su reino, yo te voy a dar dominio sobre esto. Solo mira esto, lo que dice. Dios es el rey de la creación. Y en la humanidad es puesta ahí. Ahora nosotros somos ciudadanos de su reino. Y Él reina sobre nosotros y Él nos da su autoridad para poder reinar a nombre de Él. Y mientras ellos se multiplican y se expanden, el reino se iba a expandir. Ese es el deseo de Dios y esa es la manera en que Dios nos creó a la humanidad. Pero aquí hubo un problema. Si tú llegas a Génesis capítulo 3, hubo una interrupción. Porque la humanidad decidió ir en contra de la autoridad de Dios. Y el resultado de esto es, no solamente el hombre pecó, ese acto de pecado también fue alta traición al reino de Dios. Así que tú tienes a su pueblo, no queremos ver sobre tu reinado y nosotros seremos nuestro propio reino. Y algo espiritualmente se rompió ahí. El reino de tinieblas entró a la ecuación. Y ahora, por ese pecado, la humanidad
nos hemos hecho en ciudadanos de la oscuridad. Y esa es la disposición de cada persona, porque hemos nacido en el reino de la oscuridad por el pecado. Y ese es el pecado, el poder de la oscuridad es el pecado y la muerte. Y no importa cuán viejo tú seas, pero tú vas a saber que todos vamos a morir. Somos pecadores, y porque somos pecadores estamos condenados a la muerte. O sea, lo que quiere decir es que estamos separados de Dios y eternamente no nos podemos reconciliar con Él, y vamos a tener una eternidad sin Cristo. Y ese por eso es el poder de el reino de la oscuridad, es muerte y pecado. Pero vamos al capítulo 4 de vuelta. Así que de ese momento el Señor comenzó a predicar diciendo: el reino de los cielos está aquí. Entonces lo que quiere decir es que el reino de Dios vino a quitar o a derrocar el imperio de la oscuridad. Y por eso es que Él quiere que vivamos bajo la autoridad de Él. Y Él por eso nos bendice, y por eso quiere que vivamos una vida llena de su bendición. Ahora, si tú me sigues un momento, ¿cómo Jesús hace eso? Diciendo que el reino de los cielos está aquí. ¿Y cómo va a hacer esto? Si nosotros pensamos en el reino de los cielos y el reino de la oscuridad tenemos que son reinos espirituales. Y mientras el día viene, el reino físico de Dios venga, ese día va a venir. Pero mientras tanto, el reino de la oscuridad va a comenzar a ser nuestro enemigo. Y Jesús vino, el Rey del universo vino aquí. Así que cuando el Rey vino, vivió una vida que nosotros no podíamos vivir, o sea, una vida perfecta, y tomó una cruz, y Él murió en la cruz por los pecados de la humanidad. Y ese es el corazón del Evangelio. No solamente es un Dios amado que mandó a su Hijo para hacer lo que yo no podía hacer. Así que Jesús murió en nuestro lugar, recibió la ira de Dios y lo pusieron en una tumba. Pero 3 días después resucitó, venciendo la muerte, lo que quiere decir que el poder de la oscuridad ha sido vencida en la cruz y ha sido apagada por Dios. Y hay una tumba vacía, y lo que quiere decir es que todos los que decidan poner la fe en Cristo, mira lo que va a pasar. Vamos a entrar a una nueva relación con Dios a través de Cristo, y el poder de Cristo va a romper el poder de la muerte y del pecado. Y el nuevo reino, bajo la guianza de Dios a través de su Hijo, esa es la historia de la Biblia. Cuando nosotros respondemos por fe al Rey Jesús, y si yo entiendo que mi posición, estoy en el lugar del reino de la oscuridad, pero entiendo que tú moriste por mí, resucitaste por mí, y yo confío en ti. Hemos nacido de nuevo, y cuando nacemos en el reino de los cielos, y ya no somos cautivos del reino de la oscuridad, y ahora somos libres en Cristo. Y esto es lo que Dios y lo que Cristo vino a hacer a la tierra. Y esto simplemente significa que si estamos en Cristo, tus pecados han sido tratados, la sangre de Cristo lo ha lavado, y el pecado ya no tiene dominio sobre ti, y la muerte, que es la consecuencia, fue absorbida por Cristo. Ahora tenemos vida eterna, y aunque nuestro cuerpo muera, nosotros vamos a tener vida eterna porque Él venció a la muerte. Y este nuevo reino donde somos hijos de Dios no va a acabar. Y eso es lo que dice Pablo en el capítulo 13 de Colosenses. Él nos ha liberado del dominio. Recuerda que habíamos hablado del reino. Es un dominio, ¿verdad? Él nos ha liberado del dominio de las tinieblas y nos ha transferido al reino de su Hijo amado.
en quien cuando nosotros hemos sido transferidos, o sea, tenemos una nueva ciudadanía. Ahora estamos en el reino del Rey Jesús. Y es por eso que nosotros profesamos a Cristo como nuestro Señor, porque significa que Él es el Rey de mi vida. Y cuando Él reina y manda, esa es la relación que tenemos ahora con el Rey Jesús. Es la manera en que se expande este reino. Es cada vez que una persona pone su fe en Cristo, el reino del cielo toma lugar en ese corazón. Y cada creyente va a crecer y va a crecer. Y el reino lo va transformando y la gente va respondiendo por fe y van a ser parte del reino. Y si ellos comparten a otras personas, se va expandiendo el reino, porque se expande a través de las personas que creen en Jesús y se convierten en ciudadanos del cielo. Yo sé que es mucho lo que estoy diciendo. Esto es la historia donde lo podemos... Y para poder entender esto, tenemos que entender, discipulado, tenemos que entender que tenemos una nueva ciudadanía, tenemos un nuevo rey, tenemos una persona que tiene que llamarte para obedecer y tú tienes que representar. ¿Alguien está agradecido por eso en este momento? Es por eso que esto es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Eso apenas fue parte de lo que comienza. Esto es lo que vamos a hacer. Así que, ¿qué significa ser una persona o un discípulo que siempre está enfocado en esa disposición de enfocarse en el reino de los cielos? Y te voy a dar 3 verdades o tres maneras en que podamos vivir y podemos ser personas enfocadas en el reino. Y el número 1 es: discípulos de ojos arriba viven en la postura del reino. Discípulos ojos arriba viven en la postura del reino. ¿Y qué quiere decir con esa postura del reino? Mira 4:17 de Mateo. Desde ese momento Jesús comenzó a predicar: arrepentidos, porque el reino de los cielos está cerca. La palabra arrepentirse. Y así que lo primero que está diciendo es que ya que el reino está aquí, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos. Y me encanta la manera que Jesús lo dice. El Señor nos dice, nuestra respuesta al hecho de que el reino está aquí, nos tenemos que arrepentirnos. Así que, ¿qué significa la palabra arrepentirse? Literalmente significa dejar nuestra manera de vivir y cambiar la dirección. Cambio de mentalidad que conduce a un cambio de dirección. Y eso significa es que cuando me doy cuenta que estoy en la dirección equivocada, tengo que hacer un cambio de dirección y yo cambio, un cambio de mentalidad y yo cambio la dirección de donde yo estoy caminando. Yo reconozco quién soy, reconozco quién es Jesús y me quiero dar cuenta de que quiero cambiar de esta manera en que vivo. Ahora voy a cambiar en una manera de Cristo vive. Es un cambio de dirección. Porque alguien que está viviendo en su cristianidad, yo simplemente me voy a alejar de algo. Y no significa tanto como alejarse hacia algo. Yo quisiera tantas cosas que quisiera cambiar. Yo me di cuenta que estaba haciendo las cosas mal y le quiero hacer bien. Y entonces quiero dejar de hacer cosas malas y hacer las cosas buenas. Y en vez de hacer eso, y cada vez que tratamos de hacer eso, fallamos. Así que trato de ser mejor y rompo las promesas y lo vuelvo a hacer. Y en vez de alejarte de las cosas, tú tienes que darte cuenta. Y cuando haces esto, tú eres el Señor de tu vida. Pero lo que Cristo nos está invitando a hacer es dejar de hacer todo lo que estoy haciendo y girar hacia Cristo. Cuando yo giro o me cambio de dirección hacia Cristo, yo no voy a hacer lo que yo quiera, sino Jesús es el que manda en mi vida. Y ya yo no hago lo que yo quiera. Yo me arrepiento de lo que estoy haciendo y me arrepiento y me vuelvo a Cristo. Y esto lo leí esta semana y me pareció tan poderoso.
La primera respuesta y demanda que el Evangelio hace es que cada persona se arrepienta. ¿Y cuál es la buena noticia? ¿Cuál es la buena noticia aquí? Que yo soy un pecador, que no tengo ninguna relación con Dios, pero Jesús pagó el pecado de mis... Y ahora puedo tener una relación con Él. Y es una buena noticia, ¿no? Y esa buena noticia nos enseña la primer paso que tengo que hacer para aceptarlo es arrepentirme. Tengo que reconocer que tengo que cambiar de lo que hago a Cristo. Y me encanta esto en el versículo 4:17, porque me dice, y me gusta porque él dice, desde ese momento Jesús comenzó a predicar diciendo, haz la oración de fe o bautízate. No. Lo primero que nos dice es que nos arrepintamos. Cambia lo que estás haciendo ahora mismo y ves a Cristo y su vida nueva. Quiero que veas algo aquí. No es solamente la primera respuesta al Evangelio, pero es la vida de la persona que responde al Evangelio. Esta palabra arrepentirse es un presente activo imperativo. ¿Qué quiere decir esto? Imperativo significa un mandato, activo significa que lo haces y presente significa que lo sigues haciendo. Y lo que Dios está diciendo, arrepiéntete y sigue viviendo una vida de arrepentimiento. Y esta es la vida cristiana. Vivir en una vida de arrepentimiento. Y es una continua vida de arrepentirse. Hace un par de años, nosotros vivimos aquí en Spring Hill, como a 4 millas de aquí al este. Y nosotros vivimos ahí como por 5 o 6 años allá. Y no sé cómo pasa, pero yo voy en el carro pensando en muchas cosas. Pero cuando iba a la casa de aquí de la iglesia, ni siquiera estaba pensando. Yo iba ahí en mi carro, salía a la derecha y después tomaba una izquierda en tal calle. Después llegaba ahí a la casa y parqueaba. Esa era mi vida. Muchas veces en los días, por 6 o 7 años, y llevaba momentos en que ni siquiera pensaba cómo yo llegar a la casa, simplemente iba y sin pensarlo. Y después, cuando me mudé de casa, me encontré en mi casa vieja. Incluso me veía parqueándome en mi casa vieja. Y es súper extraño porque yo iba a entrar a veces hasta la casa y digo, wow, ¿yo qué hago aquí? Muchas veces pensaba, wow, yo ni siquiera vivo aquí ya. Y muchas veces yo iba directamente a la derecha cuando tenía que ir a la izquierda y después decir, pero yo me tenía que arrepentir de la dirección que yo iba y tenía que tomar una vuelta en U. Y eso significa que tenemos que tener una postura cada vez la misma. Tener que cambiar los hábitos mentales. Y tienes que pensar y comenzar a decir, ya no vives ahí. No, ahora tengo que dar una vuelta. Y espiritualmente es lo mismo. Estamos en un camino de seguir a Cristo que voy a seguirlo, pero mi corazón comienza a hacer cosas que ya yo no quiero hacer. Y mi corazón comienza a ir a la izquierda y el Señor dice, ya tú no tienes que vivir así esta vida más. Tú ya tienes un nuevo hogar, un nuevo lugar. Así que espiritualmente es lo mismo. Tenemos que dejar la carne a un lado y comenzar a enfocarnos en el mundo, en el reino de los cielos y dejar de pensar tanto en el mundo. Y esa es la batalla del pecado. Recordarte a ti mismo, ya yo no soy esa persona, yo no tengo que hacer estas cosas. Yo tengo una nueva vida, yo tengo una nueva identidad en Cristo. Y me voy a arrepentir y ir a Cristo. ¿Lo entienden? Ese es el punto número 1. Y el punto número 2 es, espero que lo puedan escribir, un discípulo con ojos arriba vive para el propósito del reino. Un discípulo con ojos arriba vive para el propósito del reino. Yo quiero que vayan a la Biblia, a Mateo 6:33. Este pasaje está en medio del sermón de la montaña. Del sermón de la montaña. Y Jesús nos está enseñando a vivir una vida. Y cómo
cómo tú puedes ver qué es la vida cristiana. Y él tiene 3 capítulos en Mateo enseñándonos cómo tiene que ser una vida cristiana. Y en todo el medio de este sermón, él nos dice, pero buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que en medio de esta enseñanza de que nos enseña de cómo ser cristianos, en el versículo 33 dice, busca primero el reino de Dios. Y la palabra buscar es una palabra activa, o sea que tiene que seguir buscándolo y buscándolo. Porque la primera palabra, la palabra buscar es protos, de donde viene la palabra inglesa prioridad. Y lo que está diciendo aquí es, pero busca primero, deja que el reino de los cielos, y protos no significa que el reino se pronta la primera de muchos. La implicación de aquí no es la prioridad de la preeminencia. Lo que Jesús está diciendo es que vivamos a una vida que el Señor nos guíe y que todo lo que más haga y lo que trabaje y lo que yo persiga simplemente encuentre su lugar haciendo el reino de los cielos. Jesús nos está diciendo, hazme el primero de muchos. Jesús está haciendo el primero que reine sobre todo. Es como si yo le diría a mi esposa, tú eres mi mujer primera. Hay muchas otras, pero tú eres la número 1. ¿Cómo crees que se va a sentir mi esposa? No tan bien, ¿verdad? Mi esposa va a decir, no, no me importa que sea la primera y la preeminente, y que otra relación que tú tengas con una mujer va a ser debajo del hecho de que tú perteneces a mí. Lo que quiere decir buscar primero el reino de su justicia es que todo lo más importante sea seguir a Dios. Por todas las decisiones y los deseos que tengas, lo primero que tienes que hacer es buscar cómo agradar y perseguir el reino de los cielos. Es como nosotros nos acercamos a cualquier cosa en nuestra vida bajo esta bandera, el reino de los cielos. Lo decimos de esta manera. En este contexto aquí, en el versículo 33, está hablando del capítulo 6, y Jesús nos está mostrando la diferencia entre la gente del reino y la gente que no está en el reino. Mis discípulos no viven con ansiedad sobre las cosas del mundo. No estén ansiosos por lo que van a comer. No estén ansiosos por lo que no van a perder el sueño de tener casa y todas estas cosas que te importan tanto. Pero la gente de mi reino no tiene ese tipo de ansiedad. Lo que está diciendo es, la gente del reino no vive en tener carros más grandes y en casas más lindas y en carreras más exitosas. Nosotros no seguimos esas cosas. Nosotros no tenemos esa ansiedad. Como ciudadanos del reino no vivimos con esa ansiedad de todas estas cosas del día a día. Y por eso es que él dice, porque tu Padre ya sabe lo que necesitas. Y esa es la belleza del reino, de que nosotros tenemos un rey que también es nuestro Padre, que nos ama y nos conoce. Y escucha la promesa que él hace. Y en vez de estar ansioso de todas estas cosas, tú no deberías estar ansioso. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que los paganos hacen. Eso es una de las referencias de las otras personas que hacen. Todo el mundo hace eso. Pero mi gente tiene un propósito más alto que eso. Por eso hay que buscar primeramente el reino. Y todas estas cosas con las que tú estás ansioso o que pudieras estar ansioso, todas estas cosas que te preocupan, van a ser hechas mientras tú buscas mi reino. Pero cuando el reino de los cielos se convierte en tu prioridad,
Tú no vas a comenzar a perder el tiempo pensando en las cosas triviales del mundo, porque tú sabes que todas las cosas que necesitas van a ser llenas si buscas el reino primero. Tú no vas a tu trabajo y trabajar duro para poder ir a ser una persona exitosa y tener más plata y tener una casa más grande. Yo no voy a tener mi trabajo en serio. No, al revés. Como ciudadanos del cielo, todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios y no para nuestro jefe. Así que trabajamos bien para glorificar a nuestro Dios. Todos que estamos en los deportes, tú compites para ganar y tú trabajas fuerte para ser tener mejor agilidades, pero no solamente para tener un trofeo, sino también para mostrar a la gente que tú tienes un Dios y que vas a mostrar esa luz para otros. Es una transformación en nuestra mente. Y no solamente para entrar al mejor colegio y para tener dinero. En cualquier escuela que Dios te ponga, tú lo vas a buscar primero. Es un gran cambio. Y nos liberamos de eso. Creo que la mitad de las cosas que nos quitan el sueño son cosas que el Señor me diría, tú me estás bromeando. Yo tengo cuidado de eso. Yo tengo todo en control, pero confía en mí. Búscame. Persígueme. Todas esas cosas yo voy a tomar control de ellas. Y ese es el número 2. Y el número 3 dice, un discípulo de ojos arriba viven con el poder del reino. Los discípulos que tienen los ojos arriba viven con el poder del reino. Viven con el poder del reino. Y yo quisiera que vamos un poquitico más adelante. Vamos a ir a Mateo. Y Mateo habla del reino de Dios. Desde el principio ¿y qué predicó? Del reino de Dios. Y siempre estaba enfocado en el reino de Dios. Y esto es una vida de discípulo. Y siempre está pensando en el reino de Dios. Y en el capítulo 28, en el versículo 18 dice, y Jesús vino y le dijo, toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. No te pierdas lo que está hablando aquí. Dios está diciendo que Jesús predicó por el reino de los cielos. Y al final, él predicó, venció la muerte y el pecado, el poder del enemigo. Y ahora él está aquí con sus discípulos al lado de la montaña antes de ir a la diestra del Padre. Y esta es la declaración que él hace. Y mira a sus discípulos y dice, toda la autoridad en el cielo y en la tierra se me ha dado. Toda la autoridad. ¿Te acuerdan lo que decíamos, la autoridad que era? Es el dominio, la esfera donde alguien reina. Ahora el Rey Jesús es el que está diciendo, hey, mi reino, tengo poder sobre todas las cosas en el universo. Por eso es que dice en el cielo y en la tierra, lo visto y lo invisible, lo natural y lo sobrenatural. El Rey Jesús reina sobre todo y tiene autoridad sobre todo. Eso es lo que hace el Rey Jesús. Todo poder, toda autoridad. Él reina y gobierna sobre todo. Y esa es su manera de decir, hey, yo soy el gerente y dueño de todo lo que hagas. Eso es mucho poder. Es mucha autoridad. ¿Y por qué es tan importante? Porque ese es nuestro rey. Y ese es el reino al que pertenecemos. Y cada uno que hemos sido transformados del reino de las tinieblas a de luz, ese es el reino que tú perteneces. Así que tú estás en el reino que hay un rey y que ese rey reina y gobierna sobre todo en el universo. Eso es lo que significa que las cosas malas no nos van a pasar. No, hasta la muerte por su propósito es una realidad. Pero lo que significa es que nada lo que pueda tocar a los ciudadanos se le va a hacer sin la autoridad de nuestro rey. Porque
Jesús reina sobre cada cosa. Y nosotros podemos confiarle incluso en las situaciones más difíciles. Él reina por siempre. Toda autoridad en la tierra y en el cielo se me ha dado. Esa es la primera parte de la autoridad, de la gran comisión. Pero mira lo que dice el versículo 20. Y he aquí que yo estoy con ustedes siempre hasta el fin del tiempo. Mírenme acá, por favor. ¿Cuántos me han escuchado decir? Mírenme aquí un segundo. Y algunos se ríen porque ya es un hábito. Y yo quiero que tú te enfoques. Y ese behold, lo que dice Jesús, y he aquí, es como decir, míreme, esto es interesante, importante. Y he aquí, yo estoy con ustedes siempre. No se pierdan esto. Esto es lo que se llama la gran comisión. Es cuando Jesús le dice a sus discípulos que ya que son ciudadanos del cielo, vayan y hagan discípulos que hagan discípulos. Vayan y expandan el reino a otras personas y lo hagan discípulos. Y lo que más pasa esto es que siempre pasamos la orden. Y es como un sándwich de la gran comisión. Cuando tú dices vayan y hagan discípulos, se está volando la parte que dice que toda la autoridad está diciendo yo soy el rey del universo, yo tengo toda la autoridad. Y al final dice, y miren, y he aquí, yo estoy con ustedes siempre. Literalmente lo que dice es enfático. Es lo que está diciendo, mírame. Yo, y incluso yo mismo estoy contigo. El mismo que tiene todo el poder y toda la autoridad sobre todo el universo. Vayan y hagan discípulos. Pero ¿sabes qué? El que tiene todo el poder y toda la autoridad va a estar contigo, que soy yo. Ese es el poder que nosotros tenemos. Eso es lo que se llama una autoridad transferida. Y eso es algo que no estamos haciendo con nuestro propio poder o nuestra autoridad, sino con la autoridad que Dios nos da. Y esa autoridad es la que reina sobre todo el universo. Eso nos tiene que dar confianza y seguridad. Yo te voy a decir una historia. Algo que pasa con mucha rutina en mi casa. Yo le digo a mis hijos, y ya es tiempo de comer, vamos a comer. Y Maika, que es mi hija chiquita, le dice, hazme el favor, dile a Noah que venga a comer. Y normalmente, Noah, ven a comer. Dice, mi amor, yo también puedo gritar, pero ves y sube y dile que venga a comer. Y normalmente Noah dice, ya, listo, ya yo voy para allá. Y él dice, no, ya fui, dice que ya viene en un minuto. Y realmente no se da cuenta que yo le mandé, le dice, dile otra vez, Noah, vamos a comer, que ya es tiempo de comer. Y él le cierra la puerta y le dice, déjame, quédate quieta, que ya voy un momentico para allá. Y le dice, no, ¿dónde está Noah? Él le pidió un minuto que ya viene. Y entonces yo tengo que decirle a Mika, yo quiero que le digas a Mika, a Noé, ves arriba y dile que venga a comer, el papá mandó a decir. Y ella está tan contenta y viene, hey, el papá le dice que venga a comer ya. Y ahora mi hijo lo que hace es suelta todo y sale corriendo a comer. ¿Por qué? Porque él sabe que yo tengo el dominio en mi casa. Y las 2 primeras veces ella fue allá y no reveló con qué autoridad fue allá. Y no respondió. Pero cuando escuchó la palabra del papá dijo, tiene 2 opciones. Y solamente una de ellas es buena. Tiene 2 opciones. Ella puede responder con la autoridad que le dio y recibir ese mensaje con obediencia. O comienza a juzgar al padre. O, si no, lo puede tomar como una invitación a comer. Y yo quiero escucharte, ayudarte, amigo. Toda la autoridad que se nos ha dado en el cielo nos la dio Jesús. Y el Rey Jesús está con nosotros. Y Él nos ha dado el Espíritu Santo y nos ha empoderado como sus discípulos para ser personas enfocadas en el reino. Donde tú trabajes, vivas y juegues. Y donde tú estés, vamos a invitar a gente para que se suma a la mesa
comer con el rey. No lo hacemos con nuestro propio poder, no lo hacemos con nuestra propia autoridad, sino con esa autoridad que Él nos lo ha dado. Y el poder del Espíritu Santo, que cuando nosotros proclamemos el Evangelio y la voz, necesitamos y proclamemos ese Evangelio, dejemos el resultado a la obediencia de Dios. Y cuando ellos responden, no me responden a mí, es a quien nos envió. Y mientras nosotros vamos con la autoridad de Jesús, tenemos la confianza y esa humildad y gracia y paciencia, y vamos a mostrar y a compartir el mensaje del reino de los cielos para traer a una relación con el Rey de los Reyes que nos transforma, y los vamos a invitarlos a responder, y al final del día todo se lo demos a Jesús. Y mírenme aquí un segundo. Cada persona que tú hables pueden responder de dos maneras: que te rechacen y ellos van a encarar la justicia de Dios. Y según la Biblia dice que toda lengua confesará y que toda rodilla se doblará. Así que se van a doblar sus rodillas delante de Él. O solamente van a recibir esa gracia y hace que su corazón se derrita y se arrepientan. Y que ellos se devuelvan del pecado y sean transformados en una persona nueva. Por eso escuchen, el resultado no depende de nosotros. Es la palabra de Dios a través de nosotros. Y queremos ir con la confianza y toda esta autoridad que el Rey Jesús nos ha dado. A mí me da tanto nervio estar aquí cada domingo. Pero tengo que recordar que el que me llamó es el Rey del universo y que Él está conmigo ahora mismo y me da confianza. Tal vez me van a rechazar a mí, pero no me van a rechazar a mí sino a Dios. Entonces yo no me tengo que preocupar tanto. Y ese es el poder que todo discípulo tiene que tener. Miren, con los ojos arriba. No es fácil tener unos ojos siempre arriba. Esta vida de ojos arriba, esto no es fácil. Y siento la tensión en mi cuerpo. Esta semana pasada yo tenía un dolor de cabeza con mis hijos. No sé si ustedes como padres saben de lo que hablo, pero estaban cuestiones del colegio y esto. Y un niño me dijo, y tenía una conversación bastante honesta con ellos. Y ellos me dijeron, yo siento que el deporte nos está consumiendo la familia. Eso es lo que siempre hablamos. Y eso es duro de escuchar. Y mi carne enseguida, ¿y qué tal esto, y esto, y esto, y esto? Y los próximos 24 minutos, 24 horas estuve pensando lo que mis hijos estaban diciendo y las cosas que estoy siguiendo y las conversaciones que estoy teniendo. Y ellas estaban correctas. Me ganó en eso. Y he dejado últimos meses de mi vida que mi mente vaya navegando por cosas que no son una vida enfocada en el reino. Y yo me tengo que arrepentir de eso. Y yo amo la gracia de Dios, que me ama lo suficiente, que uno de mis hijos me diga con los ojos arriba. Tú ahora mismo no estás fijándote en lo que tienes que fijar. Yo estoy contigo en este camino. Yo no soy el pastor que lo tiene todo listo.
Yo simplemente estoy guiándolos y estoy tratando de escuchar su voz. Esta semana fue un buen recordatorio para mí, porque como un ciudadano del cielo, eso es lo más importante. Y saber de que Dios nos ama, nos vuelve a traer a nuestro corazón, y eso es una buena cosa. Así que esta es la invitación, este momento. Yo quiero invitarle para tener una relación con Cristo. Por primera vez en tu vida, responde al Evangelio y dile que sí al Señor. Y que has escuchado ese testimonio el día de hoy y quieres que Él sea el Señor de tu vida. Y puede que tú hayas pecado acerca de su gracia, pero Él te ama y tu pecado no es más grande que su gracia. Su gracia puede cubrir todo pecado. Él te ama. Y esta mañana quiero darte una oportunidad para que puedas responder. Y otros han conocido al Señor, pero tienen su mente dividida en los propósitos. Y este tercer grupo quiero invitarlos a que han caminado con el Señor y tienen una carga por las personas y que no has vivido con los ojos arriba, con su autoridad. Yo no quiero ayudarte a que puedas mirar hacia arriba y te quiero animar de que lo hagas y seas obediente. Padre, te amo y te pido que seas tú obrando en poder en el nombre de Jesús. Amén.